Bueno, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí retomando. Empezamos con una introducción acerca de la teología del servicio, pero creo que es importante que entendamos algo y es una pregunta. ¿Cómo deberíamos servir de una manera que mi servicio promueva o motive la unidad? ¿Cómo debería ser el servicio en la iglesia o en lo que yo hago? ¿Ah? ¿Cuál debería ser la motivación para servir? Creo que hay tres o cuatro aspectos que nos van a ayudar en esta mañana a hablar lo que quiero abordar y que nos podrían servir para entender esto. Número uno, primero debemos servir con el poder que Dios da, pero con alegría. Es lo primero. Servir con el poder que Dios nos da. Acuérdense que hace la clase anterior miramos cómo el servicio es un don que Dios nos ha dado, pero con alegría. Entonces, ese primer aspecto, ¿a qué nos desafía? Entendamos que el servicio no son solo buenas obras, sino son buenas obras acompañadas de qué? De un espíritu que debe promover, que debe alentar, ¿cierto? La dependencia número uno de Dios, pero también que debe ayudarnos a crecer en unidad. Eso es lo que buscamos, eso es lo que apuntamos, la actitud correcta para servir. El texto que leímos como base en la clase anterior, primera de Pedro 4:11, decía, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, póngase a pensar en esto o plantee esta situación por un momento, para que usted piense en esto. Hay dos personas que están reunidas, ¿cierto? Quieren comenzar a servir, quieren ir a ayudar a limpiar la iglesia, una jornada de aseo. Uno de ellos dice, bueno, yo voy a ir, porque número uno, eso me va a dar puntos con el pastor o con los líderes, soy muy bueno en lo que hago, podría impresionar gente y esta persona va y empieza a servir, pero cuando empieza a servir se queja, ay no, no hay guantes, no hay jabón, ese jabón seca las manos y empiezas a criticar, empiezas a hablar acerca de sus capacidades de trabajar, pero se exalta a él. Entonces, la actitud de esa persona carece de qué? De un espíritu alegre y agradecido. Está buscando un deseo de impresionar a otros, ¿sí? De crecer hacia otros, pero no está sirviendo para la gloria de Dios. Pero acuérdense que dijimos que habían dos personas. Resulta que el segundo espera ayudar en el aseo de la iglesia. De pronto estaba enfermo. Y de pronto esta persona que estaba enferma dice, bueno, maluco y todo, pero me encantaría ayudar a limpiar la iglesia. Es una forma de ayudar a quienes se encuentran abatidos o en crisis para que se den cuenta de lo que uno puede hacer. De pronto podría, no sé, no puedo hacer mucho por darles cafecito, puedo servirles, alcanzarles cosas y ora y pone todo en manos de Dios. Y resulta que después, ¿sí? Dice, no, estoy bien, voy a ayudar a limpiar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con un trapo y una escoba, hace las cosas bien. Le dan gozo, le da gratitud, le da alegría, promueve la unidad y con su servicio está glorificando a Dios. Ahora usted dirá, eso es algo extremo. Y claro que es extremo, pero es que, ¿qué es lo que quiero que resaltemos? Lo que importa a Dios no es simplemente que usemos nuestros dones, cómo usamos nuestros dones. ¿Usted confía dependiente alegremente en Dios? ¿Cuál es su actitud cuando usted dedica su tiempo, su dinero, su energía al trabajo, al servicio? A un trabajo ministerial, a un trabajo en una fundación, a un trabajo en la parte administrativa, a un trabajo pastoral. Entonces no deberíamos dejar de servir en la iglesia a pesar de que nuestra alegría no siempre sea grande, no siempre nos motive a estar bien. Usted y yo lo hacemos de corazón alegre, agradecido, pero en medio de todo eso entendemos que somos pecadores y que no hacemos las cosas perfectamente, pero que como cristianos todo lo hacemos para glorificar al Señor y nos gozamos en eso. Segundo aspecto, debemos servir sabiendo que el servicio de cada uno de nosotros es necesario y es valioso. Su servicio es necesario, su servicio es valioso. ¿Sí? Porque es que hay un problema y es que se nos olvida que somos útiles, pero pensamos que somos inútiles e insignificantes. Y lo que usted y yo hacemos es importante. Es importante
Pablo rechaza directa y categóricamente la idea de la inutilidad en el cuerpo. Allí en 1 Corintios 12, Pablo lo ilustra con un cuerpo y Pablo explica que la existencia misma del cuerpo de Cristo depende de la diversidad de los dones, de los que él ha puesto el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, ¿qué entendemos de esto? El apóstol Pablo dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fue oído, ¿dónde estaría el olfato? Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? El cuerpo no existiría. Entonces, más importante aún en respuesta al reclamo de que qué útil o qué puede aportar, Pablo apunta es a que Dios es soberano. Y por eso el versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Su función y mi función es importante y está en parte de la soberanía de Dios. Dios la ha diseñado y a usted lo ha diseñado con un propósito para que su servicio sea significativo para otros. Por eso usted y yo servimos donde Dios nos ha colocado. Agradecemos a Dios y lo hacemos con todo el corazón. Es importante. Y no solo los dones espirituales, esos dones físicos que Dios nos da. Sí, unos tiempos, otros recursos, otros en relaciones, otros en discipular, otros en orar, otros en aconsejar, otros en servir a otros ayudando, en aseo. O sea, son cosas súper bonitas. Pero a veces usamos todo eso para servir mal. Porque dejar de servir por no creer que nuestra contribución sea importante, eso es servir mal. Nunca debemos creer que el servicio a Dios no es valioso, porque es para su gloria. Y eso nos lleva a lo tercero, que es usar nuestros dones con humildad. Con humildad. Que es realmente importante que entendamos esto. ¿Sí? Y Pablo en ese tratado 1 Corintios 12 lo deja muy claro. Porque Pablo apoya, anima a que los miembros de la iglesia puedan sentir que no tienen rivalidad, sino que con lo que contribuyen es una bendición. Por eso Pablo dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. O sea, quienes ocupan puestos de mayor responsabilidad o visibilidad en la iglesia o en su trabajo, no se pueden enseñorear sobre los otros. La unidad en la diversidad es imposible, hermanos, si no hay humildad, que es Cristo. Por eso en medio de todo eso sea humilde en lo que Dios lo ha llamado. Nuestro llamado es reconocer y honrar el servicio de cada persona de la iglesia, sin importar qué visible o qué invisible sea. Y por último, preserve en hacer el bien. En todo tiempo busque que sus hermanos sean bendecidos con su servicio. Muchas gracias para todos. Dios les bendiga.